tal vez la industria, la parte del mercado de capitales que más revolución está teniendo en este año, pues que viene desde el año pasado, pero que se va a consolidar este año, y se refiere a la industria de fondos y la industria de la custodia en Colombia. Este es como donde están los cambios grandes, sin perjuicio de que las noticias pues están por todo lado. El primer punto, y lo vamos a partir en dos, el primer punto es fondos y el segundo es custodia. Con respecto al tema de fondos, vamos a hablar un poco muy rápidamente para cubrir con la agenda de qué entendemos por fondo y esta idea finalmente cómo funciona. Y a partir de eso vamos a hablar posteriormente de cómo es que funciona, cuál es el estado, perdón, cuál es el estado de la industria de fondos, que ustedes tengan unos números y un poco de ideas de qué está pasando ahí, y finalmente cuáles son los cambios que está teniendo esta industria y qué significan para Colombia, qué significan para las personas. Eso es un poco el objetivo. Entonces, para arrancar, por favor, siéntanse libres de cualquier interrupción o cualquier pregunta o cualquier comentario. Lo primero, como un fondo. Entonces, acá vamos a empezar a utilizar, que para ustedes puede ser importante, el acrónimo de FIC. Todo el mundo está hablando de los FICs. Los FICs se llaman, es por las siglas de Fondos de Inversión Colectiva. Los fondos de inversión colectiva son como un nombre, digamos, mucho más internacional que se le da a un vehículo que existía ya, que se llamaban las carteras colectivas, que básicamente lo que dice el decreto es que es un mecanismo para administrar de manera colectiva un número plural, el dinero que se recauda de un número plural de personas y que busca tener beneficios económicos de la misma manera plural. Entonces, esto lo dice el decreto. En cristiano, pues eso es una flota. ¿Sí? En cristiano, un fondo es una flota. Entonces, resulta que, pues, el camino de la inversión, como dice el dicho, el camino de la inversión es largo y culebrero, y entonces, en ese camino de la inversión largo y culebrero, pues, todas las personas, cuando tienen capacidades de inversión, un poquito de sobrante del ingreso menos los gastos, comienzan a decir, oiga, pero ¿quién me conduce por ese camino largo y culebrero? Finalmente hay que ir por unos lados, hay restaurantes, hay cruces a la izquierda y a la derecha, hay precipicios, hay subidas, hay bajadas. Y ese camino es culebrero, pues porque ustedes saben mejor que nadie, pasan cosas todos los días. Que van a cambiar al ministro de Hacienda, que de pronto sí sube la tasa, que es que el fiscal va a afectar que pase la reforma de la salud, y entonces, y que irán, y entonces, con todo este montón de eventos que ocurren en el día a día, pues ese camino de la inversión coge diferentes direcciones y por lo tanto las personas, y cuando digo las personas somos nosotros como individuos, o las empresas, o las corporaciones, pues tienen que tomar una decisión de la pregunta del millón, que se las voy a hacer. Ustedes son periodistas económicos y si sus tías y abuelitas son como mis tías y abuelitas, así uno no tenga nada que ver en esa industria, van a recibir frecuentemente la siguiente pregunta. Mijita, ¿dónde hay que invertir la plata? ¿Qué dirías? En los FICs. ¿No? No sé si reciben esa pregunta permanentemente solo porque uno ahí está medio metido en el tema y entonces uno dice, ¿dónde hay que meter la plata? Pues entonces uno le pueden decir, no, pues mire, es que hay una inversión buenísima, pues porque entonces uno va a uno de esos foros y se paga el milloncito de pesos que le cuesta irse allá a cubrir Cartagena. Y después de Cartagena se para ese man allá y dice, no, mire, es que hay una inversión buenísima porque es que la curva se está aplanando y entonces el aplanamiento de la curva va a generar oportunidades de inversión para los inversionistas institucionales que puedan... Y uno después de esa retaíla dice, uy, bonos, la curva, los test. Listo, y vamos a ver qué saco de ahí. Entonces cuando saco de ahí algo, uno comienza a mirar el vehículo y decir, va al mercado y en el mercado resulta la inversión mínima en test es de 500 millones de pesos. Pues de bonos, lo que se compra en una orden, lo que se recibe en una orden. Pero si uno tiene 500 millones de pesos, pues necesita que alguien lo vincule, lo lleve, no sé qué. Y uno dice, pues para empezar, no tengo 500 millones de pesos. Yo estoy pensando aquí qué hago, pero yo quiero esa inversión, pero no tengo 500 millones de pesos. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno es chino y uno se quiere ir a acampar y no tiene carro? Pues coge flota. ¿Sí? Va a acampar
hace el plan, consigue el test, pero no se va en carro, sino se va en flota. Eso es lo que permite un FIC, ¿sí? Eso es lo que permite un fondo. El fondo es que, de alguna manera, nos unimos varios. Lo que pasa es que como no nos conocemos, de juegos un poco más formales, ¿sí? Pero normalmente la misma noción de solución existe en la vida. Uno llega, le ofrecen un fondo de test, entonces uno va, pone sus 2 milloncitos de pesos y resulta que 2 milloncitos no le alcanza para comprarse un test de 500 millones. Pero como hay otras 1000 personas metidas en ese fondo, pues resulta que en los 2 milloncitos de las 1000 personas ya la plata se alcanza y el fondo es el que hace la inversión. Entonces, ¿qué le permite, digamos, el fondo al inversionista? Básicamente 2 cosas muy importantes. Una es poder tener acceso a oportunidades de inversión que de otra manera sería muy complicado acceder, ¿sí? En el mismo seminario de Cartagena alguien puede decir, no, lo que pasa es que el índice Colcap ha rentado 8% este año y a mí me interesa ese 8%. Y voy y me enteré un poquito y el índice Colcap tiene 20 acciones. Y entonces me tocaría a mí salir con mis 2 milloncitos de pesos a comprarme el 20% en Ecopetrol, el 16% en Preferencial Bancolombia, el 14% en Suramericana, el 6% en PREC, el 2% en ISA, el 3% en Canacol. Y entonces cuando yo empiezo a ver eso, digo, no, pues imposible, no me alcanza. Pues resulta que no, ¿sí? Tengo un poquito, y a través de los fondos es donde básicamente, como ocurren, nos unimos todos, el fondo compra el índice y todos disfrutamos de tener inversiones en el índice. Esa es la solución que genera, por un lado, el fondo. Entonces, da oportunidades de inversión. Y por el otro lado, también es eficiente en los costos. Si yo sigo con mi ejemplo del Colcap y resulta que voy a comprarme las acciones del Colcap, pues resulta que si yo soy un inversionista de 2 millones, pues claro que tengo acceso al mercado, pero pues como no soy un cliente plus, pues la comisión que me cobran por cada transacción ahí está como entre 80 y 100 mil pesos la operación. Y entonces si yo tengo que invertir 2 milloncitos de pesos, pero tengo que comprar 20 acciones y cada operación me cuesta entre 80 y 100 mil pesos, pues se me fueron los 2 millones de pesos pagando la transacción. Y entonces me quedé sin acciones. Esa es otra razón por la que los fondos de inversión colectiva es que le generan a los inversionistas la posibilidad de disolver y operar de manera masiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace un fondo? El fondo representa, digamos, el interés de varios inversionistas y se para en la mesa del mercado operando como un agente profesional, y invierte eficiente en oportunidades y eficiente en casas. Al final de cosas, pues es una flota. ¿Y qué es lo que uno busca en una flota? Pues que el conductor sea profesional. Lo mismo vamos a buscar de un FIC, ¿sí? Cuando alguien va a invertir y alguien mira, cuando estamos clasificando fondos, pues miramos, oiga, ¿quién es el que maneja esa flota? ¿Sí? Realmente si uno pudiera tener información en internet de cuál es el ranking de conductores de flota, qué tantas horas duran despiertos, a qué les hace el café, pues seguramente esa información sería... Eso mismo pasa con los fondos de inversión colectiva. Uno sí revisa que todas esas personas, digamos, hacen una tarea diligente y le quitan a uno un problema de encima. Porque uno tiene la intención de invertir en Colcap, de invertir en el mercado de test, de invertir en el mercado de acciones alemán, de invertir en el mercado de commodities en África, pero uno no necesita sabérselas todas, porque tiene un profesional que es el que se las sabe todas y está ahí. Lo único que uno tiene que saber es tener suficiente entendimiento de qué es lo que va a hacer, y después de que va a hacer eso, pues toma la decisión, le entrega su dinero a un profesional y ese profesional lo mete al fondo para invertir y el beneficio se vuelve de todos. ¿Cuál es el intercambio, digamos, el costo que tiene estar en el fondo? El mismo que tienes que estar en la flota, ¿sí? Uno puede querer mucho que uno va para La Vega o uno va para Napoima y le gusta parar en el rancho de Jairo, pero resulta que es que al conductor de la flota solamente le gusta parar en La Vara. ¿Y uno qué va a hacer? Pues para en La Vara, ¿sí? Lo mismo pasa, ¿sí? El fondo tiene una política e invierte en lo que está diseñado para invertir, en lo que los administradores invierten. Si uno quisiera y uno tiene la capacidad de tener eso, pues necesita empezar a mirar qué hace con su inversión, y eso implica que cada persona pues tiene que ir conociendo cada vez más en qué está metido para empezar a jugar como profesional en el mercado. Y eso es lo que está pasando permanentemente.
Los fondos son un mecanismo como estamos buscando atraer una cantidad de inversionistas adicionales. Para darles un número, obviamente el PIB per cápita en Chile es distinto, pero en Chile hay 16 millones de personas y 4.5 millones de personas están invertidas a través de fondos en el mercado de capitales. Nosotros estamos en la cifra de 1 millón hasta ahora, pero todavía, digamos, nos falta un recorrido. Y finalmente ya será un proceso del inversionista darse cuenta de si la flota la deja cómodo o si no, comienza a buscar el carro, pero el inversionista para pasar de la flota al carro pues tiene que hacer el mismo proceso y es que tiene que comenzar a saber manejar, a saber por dónde es la ruta, a saber dónde quedan las paradas, a saber dónde está la estación de gasolina. Entonces ese es el proceso que hace todo inversionista de manera en cada inversión, para ir conociendo con detalle las oportunidades que le da el mercado y de esa manera acompañarse de manera colectiva de un fondo o hacerlo de manera directa. Y eso es un poco lo que estamos haciendo y por eso el fondo es una buena idea, porque cualquier persona puede tener acceso a oportunidades de inversión desde las más sofisticadas, pero si no la puede hacer directamente, pues la hace de manera colectiva. Y eso es lo que es un FIC. Entonces, estos fondos, digamos, han existido hace mucho tiempo. La industria de fondos en Colombia, la difunda de fondos en Colombia, pues viene creciendo de manera importante. Esta es unas cifras, digamos, yo no sé si te estoy tapando a ti. Qué pena, doctor. Estas son unas cifras de crecimiento de los activos administrados. Los fondos se miden un poco por los activos administrados porque eso significa toda la plata que alguien le ha dado a estos administradores para que la manejen. En el 95 estamos hablando de 730.000 millones y ya digamos a diciembre del 2013 íbamos cerca de 50 millones y estamos un poquito más arriba en este momento. Entonces, es una oportunidad creciente y viene creciendo, pero viene creciendo con ciertas características. Por ejemplo, si vamos a mirar quiénes son los administradores de estas inversiones, autorizados por la norma, solo 3 tipos de entidades pueden administrar estos portafolios: las fiduciarias, las sociedades comisionistas de bolsa y las sociedades administradoras de inversión, las que llamamos las SAI. Las SAI. Acá está, yo no sé cómo se quita esto. Bueno, no importa. Ustedes me creen lo que dice detrás de eso. Si vamos a mirar un poco cómo es el total de fondos, es la línea amarilla. Estamos hablando de cerca de 52 billones, como veíamos antes. Y pues los grandes administradores de recursos colectivos hasta el momento son las fiduciarias, seguidos de las sociedades comisionistas con 11 billones y las SAI, que tienen, digamos, poco menos de medio billón administrado. Pero así es como un poco está manejándose los recursos. Esto tiene una característica importante para la economía, que es ahorro. Esto es ahorro de la gente o de las empresas que está siendo administrada de manera profesional. Sin embargo, pues si miramos un poco, oiga, esto que es tan bueno como el cuento de la flota y la cosa, pues la gente ¿dónde pone su plata? Entonces cuando uno ya comienza a mirar esa industria, uno dice, bueno, la industria donde están los FICs es la industria donde la gente pone su plata. Y cuando uno va a ver la gente dónde pone su plata, pues esto es una evolución, pues nos damos cuenta que de manera mayoritaria, pues la gente tiene su plata metida en cuentas de ahorro. Entonces, desde el punto de vista de profesionalización financiera, pues la gente lo que dice es, pues yo me siento tranquilo, ¿sí? Yo me siento tranquilo, pongo mi plata. Una cuenta de ahorro, si la llevamos a la idea de la flota, es como viajar a Napoima en tanque. ¿Sí? Yo llego, cojo mi plata, está blindada, pero va despacito. ¿Sí? Corrección monetaria si mucho. ¿Sí? 1% si mucho. ¿Sí? Pero a alguien le gustará viajar en tanque. ¿Sí? Vamos, sí, segura y todo lo que quiera, pero despacito. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo bueno? Que cuando la persona está tomando una decisión de inversión, entonces si le dicen, oiga, le tengo, el comercial de la cuenta de ahorros le puede decir, mire señor, ¿usted tiene 5 millones de pesos? Pues venga, yo le puedo ofrecer
O un fondo que invierte en TES y en acciones y tiene un poquito de riesgo y se mueve y no sé qué. O una cuenta de ahorros donde usted está seguro y tranquilo y lo respalda este banco amigo que tengo acá. Entonces, pues de forma natural, esa aversión al riesgo que tenemos por definición nos hace ir en tanque. Digamos, la construcción de riqueza va en tanque, allá, al 1%. Y eso, digamos, es importante. Luego viene el siguiente nivel de riesgo, es, oiga, este tanque está chévere, pero no tiene algo un poquito más ligero, pero que vaya un poquito más rápido. Entonces, ahí le pongo los CDTs, que es el instrumento tradicional del mercado. Y después de este tema de los CDTs, ustedes ven, son casi 100 billones administrados en CDTs, pues muy abajo ya vienen los fondos. Entonces, esto de entrada, digamos, dice dos cosas. Pues la primera, qué pena, era yo, ¿cierto? Eso era como destacas, ¿no? Eso era como destacas, sí. Mark, o no, es un Willis. Esto dice dos cosas. Primero, esto hace algo que es bien importante para la mentalidad colombiana, y es que plata sí hay. ¿Sí? La primera idea es que plata sí hay. ¿Sí? Entonces, que el problema, que pobrecito, que no sé qué, no, plata sí hay. Es que estos solamente son productos financieros. Si a esto le metiéramos edificios, vacas, el trabajo del amigo, pues eso sería aún mucho más plata. ¿Sí? Entonces, la primera idea es que plata sí hay, y por lo tanto sí debe ser un problema de todos aprender a saber qué hacemos con la plata. ¿Sí? Y lo segundo, desde el punto de vista de los FICs, es que pues hay oportunidades. Tal vez no las conocemos, pero hay oportunidades, y lo que hace, digamos, esto que les voy a presentar a continuación es justamente ver cuáles son esas nuevas fronteras que tienen las oportunidades de inversión de los FIC. ¿Por qué las nuevas oportunidades? Porque cuando uno al final se echa este cuento y se desgasta diciendo estas cosas, y va a ver hoy en día en qué están invertidos los FICs, pues uno comienza a ver que sí hay como un 70% en inversiones, digamos. 70% de los activos que están en esas cuentas son inversiones, pero de ese 70%, más o menos el 85% será renta fija, bonos normalitos, el 20% acciones, y por allá el 1 a 5% depende del fondo, otras inversiones. Entonces es todo muy normalito. Y peor aún, si estábamos tratando de burlarnos del tanque, pero resulta que los mismos fondos tienen el 30% de sus activos en cuentas de ahorro. ¿Sí? Por muchas razones. Pues una razón grande es porque posiblemente los riesgos no pagan lo que la cuenta de ahorro sí paga. Hay unos problemas ahí en la economía que justifican que este tipo de cosas se den, con la tasa de interés, que es un tema que vamos a ver más adelante. Pero de alguna manera aquí hay mejores oportunidades. Esto ha rentado mejor que pues el histórico de estas rentabilidades es mucho mejor que la de los CDTs, por lo menos. Es igual de seguro, pero efectivamente todavía desde el punto de vista de diversidad, uno se siente como con un sinsabor. Porque sí, hay 45 fiduciarias, 23 sociedades comisionistas, después de ciertos eventos que ustedes cubrieron mejor que nosotros, o no es mentira, no tanto mejor que nosotros, pero después de ciertos eventos, pues ya quedan solo como 2 SAIs, pero y después de toda esta cosa, cuando uno va a ver en fondos, uno dice, oiga, el diferencial de todo ese montón de gente es el back office. Porque un fondo muy diferente a otro, digamos, ya existen, no quiero demeritar, pero digamos son pocos. Entonces, ¿cómo hacer para que todo el mundo sepa qué pasa acá? Por ejemplo, información de fondos. Eso es una de las grandes tareas que tiene, ¿sí? Por allá, los medios donde ustedes trabajan hacen un esfuerzo grande para reflejar las tablas de rentabilidad de los diferentes fondos, y una serie de cosas, pero esa información, digamos, no está metida en el radar de los colombianos para tomar decisiones de inversión. Entonces, ¿cuál es el cambio que se está introduciendo en esta industria? Lo primero, que es bien importante, es que se reconoce que el fondo tiene diferentes participantes y diferentes funciones.
Eso es lo primero. Eso es lo primero porque reconocer que para la actividad de fondos hay una especialización, hay una diferenciación de agentes y que cada quien tiene su rol, hace que el fondo, que los mercados compitan y se especialicen. Y no pase como muchos fondos que están diferenciados por el sistema de back office que tienen, pero pues el sistema de back office no da mayor o menor rentabilidad. Lo que da rentabilidad es la gente que está tomando las decisiones de inversión y construyendo productos. Entonces, lo que se establece, digamos, es que se reconoce, porque pues existían 4 roles diferentes en esta industria. La primera es el rol del administrador. El administrador es la cara del fondo. Es el que comercialmente lo crea, el que va a la super y lo inscribe, el que tiene el reglamento y es el dueño de las decisiones, es el gerente. El administrador es el gerente. Es el que tiene las cuentas con los bancos. Ese es el administrador. Entonces, cuando uno ve, digamos, en el ranking de fondos, los primeros que son Fiduciaria Bancolombia y Fiduciaria Bogotá, pues ellos son el administrador, el dueño el que decide qué fondo se crea, cómo se crea, dónde está, y finalmente el que le pone la cara al cliente y le dice, este fondo es mío. ¿Qué diferencia hay entre un fondo y un fondo como premium? En la administración, ya vamos para allá. Sí, ya si quiere le hago un ejemplito. Lo que pasa es que el fondo premium para empezar, pues no está dentro de la regulación colombiana, está en una regulación diferente, está dentro de otro mundo del mercado que son como los contratos de corresponsalía, que es como se venden los productos del exterior acá. Desde el punto de vista del concepto económico, es lo mismo, ¿sí? Pero digamos, entre esta presentación y la siguiente le vamos a responder un poco, porque esta reglamentación tiene un origen en algo que veníamos trabajando hace mucho tiempo para mejorar la industria, pero uno de los temas más importantes de por qué estamos hablando de esto en este momento es porque el tema de protección al inversionista de los fondos se vuelve importante, como los inversionistas del fondo premium. ¿Sí? El tema de responderle a los inversionistas es importante y parte de eso es la razón que estamos hablando de esto en este momento. Entonces, el administrador, que es el dueño del fondo, decíamos, hay otra cosa que la norma reconoce de manera muy importante y es el gestor. El gestor es el que toma las decisiones de inversión. Y lo que es importante que se reconozca como independiente es que posiblemente yo puedo tener una entidad que es muy buena gerente, pero muy mal trader. Entonces yo puedo tener un gerente muy bueno, pero con un muy mal ejecutor, y puedo tener un fondo bueno, pero de mal rendimiento. Y de esa manera entonces se establece que el gestor del fondo puede ser la misma sociedad administradora, porque hay gerentes buenos con traders buenos, puede ser la misma sociedad administradora, o una cosa bien importante es que el administrador puede contratar a un gestor externo para vender su producto, que eso es algo nuevo, eso es algo que no existía. Hasta antes de esta norma, pues realmente cada administrador venía con su gestor amarrado, y entonces tan bueno como sea la cadena no le tocaba. Ahora esa gente puede diferenciar. Entonces resulta que si alguno de estos llega y se consigue por casualidad, yo puedo tener Fondo de Inversión Colectiva Fiduciaria Bogotá gestionado por Warren Buffett. ¿No les ayudaría eso a vender? ¿No sería chévere? ¿No sería chévere? Ese tipo de cosas se pueden hacer hoy. Ese tipo de cosas se pueden hacer hoy. Porque resulta que cualquier administrador puede decir, ¿sabe qué? Este fondo es tan importante que para venderlo y para que sea muy importante y tenga mucho impacto en el mercado, me voy a conseguir alguien que es bien reconocido, que es una persona reconocida por ser un buen inversionista y que él sea el que tome las decisiones de inversión y todo el mundo sepa que las decisiones de inversión vienen de ahí. Y no tiene que ser el mismo. Entonces, desde el punto de vista del negocio, eso funciona. Porque en la reglamentación antes de esta, pues resulta que, oiga, sí, Warren Buffett es un bacán, pero trabaja con el man de allá. Está contratado allá. Entonces, pero resulta que aquí, si Warren Buffett es un duro, pues entonces puede él volverse un gestor profesional y administrar portafolios de diferentes administradores, mejorando el producto y la competencia. Y ese puede ser tanto un local como un externo.
Entonces, si en algún momento hay un fondo de inversión colectiva administrado por Felipe Trujillo, espero que ustedes sean tan receptivos como con Warren Buffett en su momento. ¿Sí? Eso es un poco la razón de ser, y el gestor tiene una naturaleza propia, entonces se establece quién puede ser gestor, entonces uno comienza a ver esas cosas que antes no veía en el mercado colombiano. Por ejemplo, desde el punto de vista de ustedes en el tema de liderazgo de opinión, hoy en día en esta industria el liderazgo de opinión lo tienen solo los administradores, pero resulta que para saber dónde están las inversiones, que a veces es una pregunta muy importante para tener en una nota, ¿sí?, va a ser mucho más valioso que el líder de opinión, que es el gestor más que el administrador, porque él es el que toma las decisiones de inversión. Entonces se genera, digamos, todo un tema de competencias de quién es un buen, un mal gestor, cuál es, lo llamamos en la industria el tracking. El tracking del gestor es básicamente como el billar. ¿Qué tanto del anuncio que le hizo la jugada efectivamente se dio? ¿Sí? Es que este va a hacer 2 bandas, pegan en la buchaca a la izquierda, no sé qué, y cuando va y taca el mercado y mueve su portafolio, resulta que dio. Eso es un buen tracking. Lo que él dijo se dio. Pues por ahora, es decir, yo no me atrevo, yo no creería raro pensar que finalmente mire que si este negocio, uno de los temas mentales que eso funciona, es que este negocio se vuelve un negocio independiente. Y este es un negocio de reputación. Y como todo buen negocio de reputación, ustedes saben qué hacen los políticos para tener reputación. Los gestores de portafolios, yo creo que no es loco pensar que también vayan a hacer esa carrera. Entonces se vuelven casas de inversión que son especialistas en gestión y no los conocemos hoy, pero esta infraestructura normativa da la posibilidad para que alguien llegue y diga, oiga, pues traigámonos al Dream Team que debe ser y armemos, digamos, una oficina de gestión de portafolio, y para ser reconocidos, pues voy a tocarle la puerta y decirle, oiga, hágame una nota, porque es que me interesa salir en la prensa, porque tal y cual. Ese tipo de cosas pueden pasar. Pues, ¿y cómo lo...? Por Felipe Trujillo. Te respondo rápidamente 2 temas. Lo primero, y bienvenido a nuestro mundo, la decisión de inversión es, en el proceso de inversión, el 5% del proceso. Es decisivo, por eso está acá. Pero este señor es, por ejemplo, el que hace el contrato, el que contrata a los vendedores, el que firma el contrato contigo, el que responde, el que recauda la plata, el que lleva la contabilidad, que reporta la súper, ¿sí? Que reporta la súper, que contrata al custodio, que envía informes, que cita la asamblea, que pone la junta. Él es el dueño de la movida. ¿Sí? Eso es lo que hace ese señor. El otro toma decisiones de inversión, no es fácil, pero es justamente lo que busca. Y miren que las funciones son distintas. Yo puedo tener un muy buen gente que hace la asamblea, pero no necesariamente tiene que tomar buenas decisiones de inversión, son perfiles distintos. ¿Y el otro qué hace? Pues resulta que, mira, uno de los temas, no sé si ustedes han visto, les recomiendo ahí los programas de YouTube de Warren Buffett, pero el tema grande de Warren Buffett es que el man se conoce los negocios por dentro en cualquier parte del mundo. Y que cuando él toma una decisión de inversión, sabe hace 5 años cómo estaba el PIG de esa compañía, dónde estuvo, cómo se dio, qué compañía compró, qué vendió. ¿Sí? Entonces mira que si Warren Buffett administra un fondo en Colombia, pues seguro nos va a ayudar a hacer que el fondo sea un poquito más grande. Bueno, no es Warren Buffett, ¿sí? Si no fuera. Pero hay gente especialista, solamente el hecho, y piénsalo en los hijos de uno, o en la gente que solamente si la persona tiene la obligación de estar pensando 24/7 en dónde invertir, cómo para ser mejor, pues eso ya nos va a dar un diferencial. Porque esa persona ya no tiene que estar pensando en la contabilidad, en la asamblea, en la junta, en la super, ¿sí? Eso es un poco para crecer el mercado la solución. Y por eso este tema de gestión se vuelve importante. El otro tema, no lo voy a mencionar porque es la presentación que sigue, es el rol de custodia. Se define que el rol de custodia exista
no me voy a chiviar ninguna otra presentación, ya vemos por qué este es un tema muy, muy importante y que tiene mucho que ver en el tema de fondo premium. Y finalmente, el último tema que no es menor, es bien significativo a efectos del futuro que puede tener esta industria, es la distribución. Y es que efectivamente se establece, y les voy a hacer el siguiente ejercicio. ¿A quién le gustaría tener una inversión, por ejemplo, digamos, un bono está rentando el 4%? Si alguien les dijera, oiga, ¿sabe qué? Yo le voy a dar una inversión donde le voy a rentar el 3%. Pero, si el Colcap a final de año está por encima de 1.800 puntos, le voy a pagar el 20%. ¿Ustedes qué dicen? Entonces, la pregunta del millón, esas cosas son posibles. Entonces, la pregunta del millón que uno se rompe la cabeza tratando como industria a ver es, ¿y eso por qué no lo ofrecen? ¿Sí? Es decir, uno solamente conoce la buena oportunidad de inversión cuando el vecino está sacando el pecho y ya pasó. Y uno siempre dice, oiga, ¿y uno por qué nunca me lo ofrecieron? Entonces, miren que para este tema de fondos se vuelve muy importante decir es que productos puede haber muchos, pero ¿cómo hacemos para venderlos? ¿Cómo hacemos para informarlos? ¿Cómo hacemos para colocarlos? Entonces, con esa pregunta en la cabeza, también estuvimos trabajando y con el gobierno para sacar, digamos, un esquema de venta, identificando que el problema también de la industria es que el mismo que administra y maneja el balance y hace todas las cosas, no necesariamente es el que tiene la fuerza de ventas que uno necesita para vender su producto. Y entonces comienza a pensar, bueno, ¿cuál es la fuerza de ventas que uno puede tener? Y se arman dos mundos. Que la misma sociedad administradora lo haga, o se crea el mundo de distribuidores especializados. Gente que se dedique exclusivamente a saber cómo vender qué y a quién venderle. Que eso es potente, ¿sí? Entonces esto también se crea y se generan, digamos, unos permisos que son muy importantes para esta industria, que les quiero contar. El primero es, yo soy un gestor de portafolio de hoy. Para darles el tema del primero. Yo soy un gestor del portafolio de hoy. Y resulta que mi fondo sí es bueno. Pero para que mi fondo sea chévere, yo veo, y así me dé piedra, pues el fondo de mi vecino es que es lo máximo. Es decir, estoy enamorado del fondo del vecino. Yo metería mi plata en el fondo del vecino. Pero si yo tengo un fondo, ¿yo cómo hago? Si me gusta, ¿cómo va a ser? Entonces, si yo efectivamente le quiero dar el beneficio a mis inversionistas, que es la razón por la cual a mí me pagan, pues yo tengo dos oportunidades. Hoy tengo una. Voy y le digo a todos los inversionistas, señor inversionista, es que sabe que mi fondo no es tan bueno como el del vecino, váyase para allá. Eso no me lo van a dejar hacer. ¿Sí? Y entonces lo que genera esta norma para romper ese problema es que si yo como gestor de fondos, en una parte de mi fondo, como es colectivo, en una parte de mi fondo yo digo, oiga, yo tengo todo este fondo, pero una parte de mi fondo me gustaría que estuviera invertida en el fondo del vecino, pues hoy en día la única forma es que me tocaría llevarme los inversionistas para allá. Pero yo no voy a hacer eso porque es que conseguirse los inversionistas es la tarea difícil. Entonces yo me consigo los inversionistas y se los regalo a mi competencia, no. Lo que permite esto fue una creación de inversión, lo llama por cuenta omnibus. De nuevo, otra flota, cuenta omnibus. Y cuenta omnibus significa que yo administrador o yo gestor puedo decidir una porción de mis recursos en otro fondo. Pero en ese fondo, el inversionista que aparece registrado en ese fondo voy a ser yo, no mis inversionistas. Entonces protejo la calidad de mis inversionistas, pero les puedo dar el beneficio de lo que me gusta del fondo del otro lado. ¿Sí? Eso es una cosa que los fondos pueden invertir en otros fondos y de manera que el beneficio máximo se le da al inversionista sin necesidad de que el inversionista tenga que cargar con los problemas de falta de información, de falta de venta, etc. Y el otro lado que es muy importante es que la red de distribución se volvió más capilar. Capilar significa que ahora se pueden usar más recursos. Y dos principalmente. Uno, el uso de la red. Entonces, eso significa que los grupos Colombia de Vivienda, Bolívar, Bogotá, Sudamérica, etcétera, pues cuando creen un fondo por allá en la fiduciaria, ese fondo de la fiduciaria lo van a poder ofrecer en las oficinas comerciales de todos los bancos a nivel del país.
porque el uso de la red bancaria para vender fondos ya se queda autorizada. Ese es tema 1. Y el otro tema 2 es corresponsalía, y es que yo también puedo vender fondos de otro administrador en el exterior, o puedo que un externo venda fondos míos afuera o adentro. Entonces, de esta manera, un poco para dar las bases de cuáles son los cambios en esa industria y qué tenemos. ¿Cómo nos deja eso desde el punto de vista de producto? Para ir terminando, que de alguna manera van a existir, y estas cosas son bien importantes, lo que llamamos el FIG normal, y el FIG normal, el cambio grande de esto también es en qué puede invertir un FIG. Un FIG normal puede invertir en valores que estén en el registro, todo eso significa bonos, acciones, lo que yo quiera. Otros títulos que no estén en el registro, por ejemplo, algún CDT, algún bono no listado, etcétera. Bonos en el exterior, que también me interesa. Acciones en el exterior. Puede invertir, como dijimos, en FIGs o en ETFs locales o externos, que también se puede. Puedo invertir en divisas. Yo puedo tener un fondo que invierta en dólares o un fondo que invierta en euros. Entonces, por ejemplo, les voy a dar casos de lo que esto puede generar. Yo soy una persona que necesita invertir, pues quisiera invertir en euros porque lo ve bien, pero soy una empresa que si registro una inversión directamente en euros, pues me meto en un problema, porque es que entonces esa inversión en euros que el formulario cambiario del República, que entonces que el intermediario, y que mi movimiento contable es en euros, pues finalmente lo único que yo hago es que registro en mi balance una unidad y una inversión de un fondo, en Colombia. Lo que pasa, ese fondo invierte en euros, pero yo estoy invertido en Colombia en una unidad. Eso es muy potente en los fondos porque le permite a los inversionistas poder estar expuestos a riesgos que están acá en el vecindario sin necesidad de tener la complejidad operativa de administrar eso en la contabilidad de una manera diferente. En inmuebles, dime. Los riesgos son como la energía. Nunca se crea ni se destruye, eso siempre pasa, ¿sí? Los riesgos, y por eso es tan importante este tema, es que la regla de oro que está acá y no dentro, es que el inversionista tiene que tener una muy buena noción de en qué está metido. No le pueden decir, no señor, es que usted está invertido en una cuenta de ahorros y en la vida práctica el fondo está invirtiendo en euros. Eso sería engañar al cliente. ¿Sí? Ahí... pues eso significa que tu administrador pues está cometiendo una falta de lealtad y entonces valdría la pena ir a la superintendencia financiera, atención al inversionista, a darles una noticia de que eso está pasando. ¿Sí? ¿Perdón? O en algo parecido. Pero eso es un tema de lealtad, por eso se establece en Colombia. Entonces, por ejemplo, tiene una partecita de un fondo extranjero, por hacer parte de ese fondo extranjero no tendría que garantizarse a normas colombianas. ¿Qué significa en ese caso? En ese caso, miren todo lo que pasa. Lo primero que dice la norma es que la administración incluye la posibilidad de respecto, haga conocer al que está en una inversión, riesgos generales de la posición. Que es donde amarra la preocupación. El administrador local responde por el buen manejo que el administrador extranjero haga de ese fondo. Entonces está absolutamente, digamos, amarrada al tema de responsabilidad. ¿Sí? Es decir, si usted tuviera un administrador, para seguir con el ejemplo de la prensa, si usted tuviera un administrador local que va a invertir en Premium, y Premium pasa lo que pasa, el administrador local estaría desembolsando los dólares de la... porque es el responsable del tema. Pues, digamos, lo que se establece esto es que estos fondos locales y extranjeros tienen que tener unos mínimos criterios, ¿sí? Y la autorización general no pasa acá. Este tipo de cosas que son, digamos, no tan locales, para que estén incluidos en los reglamentos de los fondos, implican que el fondo vaya a la superintendencia financiera y diga, oiga, voy a invertir en estas cosas y le autoricen, y entonces ahí están todos los requisitos de que eso ocurra.
Pues, por... Yo pregunto y dicen, no, mira, tengo CETES y bonos y Ecopetrol. Pues hay, O tengo Pacific Fluviales y y Ecopetrol o Ecopetrol y Ecopetrol. pues por lo mismo que venimos hablando, por lo mismo que, primero porque ustedes no estaban haciendo, oiga, hagámosle ruido a esta industria, ¿sí? Porque la información no está. Segundo, porque ¿quién la compra? Entonces mira que es todo un proceso de desarrollo de mercado, decir, ¿sí? Que una persona se siente tranquila, porque hay fondos de Ecopetrol, que es lo más extraño del mundo de los fondos. Es decir, si son fondos de una sola acción, pues porque, ¿pero por qué? Pues porque venden. Y es puro tema de cultura financiera, ¿sí? De cultura financiera. La cultura financiera, y esto es un poco el proceso de que este tipo de espacios también pretenden, de que efectivamente hay oportunidades y hay cosas, y hay que saber manejar los riesgos para entrar en esos negocios. Pero estamos resolviendo justamente esos problemas. Y así yo quiero resaltar uno más, obviamente porque tengo la cachucha que ustedes me han visto en otras oportunidades, y es que finalmente pudimos establecer un tema para que los fondos pudieran invertir en derivados, que se llaman derivados de inversión, que ese es un vehículo adicional que tienen los fondos que les permite hacer eficiente su posición de inversión en alguno u otro caso. Y esto porque también es importante, lo mismo que hablábamos en divisas, es porque si un inversionista va a entrar directamente a derivados, pues el nivel de expertise que tiene que tener esa persona pues es, digamos, superior al promedio de los inversionistas. Pero si lo hace a través de un fondo, es el fondo el que se enreda con el tema de las liquidaciones diarias, con la contabilidad, con un montón de cosas que pasan raras en derivados, que no son raras, simplemente son distintas, y el beneficio del derivado lo puede asumir el inversionista de manera más sencilla, y todo esto conociendo pues los riesgos del función. Una característica importante solo para el tema es que eso que llamamos derivados de inversión son unas posiciones de derivados que no generan apalancamiento. Es decir, no significa que por estar en esas posiciones el inversionista tenga mayor riesgo que estar en un bono o estar en una acción. Entonces, esos son los FIG normales y se crearon, digamos, categorías de algunos FIG especializados para agilizar el proceso. Unos que son los fondos de mercado monetario, que son fondos simplemente que pueden invertir en activos hasta máximo 365 días. ¿Por qué se crean especiales? Es porque como son tan de bajo riesgo, pues tienen unos procesos de autorización más transparentes y más tranquilos. No tienen, digamos, tanto ruido, entonces hacen que sean más fáciles de mover. Se crean fondos inmobiliarios. Se definen inmobiliarios y más del 75% del fondo está en inmuebles. ¿Qué lo define que sea? ¿Por qué inmobiliarios? Es la misma solución que le da a la humanidad a los problemas en cualquier tema. Queremos comprar un apartamento y no nos alcanza, pues nos unimos todos los hermanos y entre todos compramos. Lo mismo pasa. Queremos comprar un conjunto residencial completo, pues entonces unámonos 600 inversionistas y compramos un conjunto residencial completo. Y ese es el tipo de negocios que se pueden hacer también a través de fondos, desarrollos en Cartagena, desarrollos en Santa Marta, etcétera, etcétera. Esto es la apertura, digamos, institucional de un negocio que afuera existe mucho que se llaman los REITs. Y finalmente, fondos de capital privado, que ustedes lo conocen, quedan metidos, digamos, dentro de esta sombrilla de fondos y tienen la característica pues, de que más de las 2/3 partes del fondo están invertidos en activos que no están inscritos en el registro. Naturalmente, estos vehículos se dan para promover negocios, para proyectos de inversión. Entonces, ustedes conocen que el fondo de capital privado de inversión de cacao, que usted mete su plata ahorita, hay por allá una plantación en Urabá, donde todos los inversionistas meten su plata y tienen que esperar 20 años a que el cacao se ame un negocio de eso, y todos los beneficios de ese negocio los compartimos. Entonces hacemos negocios de manera colectiva. Es la misma, por ejemplo, está utilizando el proceso como de Bacatá, que es más o menos parecido a ese sistema. Uno hace una inversión, pero puede comprar un ladrillo hasta todo el espacio completo del piso. Y es más o menos la misma idea. Es la misma idea económica de que usted está comprando particiones, pero acá el que está invirtiendo es el fondo directamente. Lo que hace BD Bacatá es que saca son los derechos fiduciarios
que usted los puede comprar directamente. Aquí el que está tomando las decisiones, digamos, es el fondo, y si el fondo en su saber y entender hace un due diligence completo y ve que debe acatar es una buena inversión, pues invertiría, pero no es que el inversionista está entregando su plata en el DIVI, digamos, sino lo está haciendo a través del fondo porque es un activo inmobiliario. Pero esa es un poco la diferencia. Usted tiene de nuevo el mensaje de que hay un profesional en la mitad que le está filtrando y le está dando ciertas características de dónde está invirtiendo sus recursos. En este caso, si la obra no se da o no se cumple, o yo como inversionista planteé para un proyecto y no resultó, por X o Y, yo tengo el respaldo de la compañía de... No, usted tiene, en efectos de fondos, usted tiene el respaldo de la profesionalidad de la compañía para analizar la posición de inversión. Pero si con todo eso, la posición de inversión dio menos de lo esperado, pues dio menos de lo esperado para todos los inversionistas. Pero lo que está cambiando acá es la misma decisión, es el que está tomando la decisión de inversión, usted le está entregando esa decisión a una persona especializada. Si usted quiere, usted puede tomar la decisión directamente. ¿Qué es lo que pasa? Todos esos temas que, es que la letra menuda del contrato decía y yo no sabía, pues ese tipo de cosas es lo que no se le pasa a un profesional especializado. ¿Sí? Esa es un poco la diferencia de cómo usted maneja sus recursos para invertir. ¿Sí? Adicionalmente, se crea algo que, digamos, desde el punto de vista de noticia no es muy tentador, pero desde el punto de vista práctico, estando de este lado de la industria sí, y es que se crea el concepto de familias de fondos. Familia de fondos lo que implica es que si yo tengo fondos más o menos similares, todos tranquilos, todos de acciones y bonos y este tipo de cosas muy naturales, pues yo puedo ir a la super y lograr la aprobación de los fondos, una sola aprobación para toda una familia. Es que tengo un fondo que está 50-50, el otro fondo está 70-30, el otro fondo es Ecopetrol Preg, el otro fondo es... ¿sí? No importa, yo quiero tener muchos fondos, pero el concepto de familia de fondos me permite que no me toca ir a la super a esperarme 6 meses para aprobar cada uno de esos fondos, sino que los puedo aprobar en bloque, en un solo trámite de aprobación. Eso es muy importante desde el punto de vista de la oferta de producto, porque uno de los problemas es que si el curso de aprobación de este tema se demoran 3 a 6 meses, pues resulta que vamos a demorarnos no 4 años viendo que esto cambie, sino tal vez 20 años viendo que esto cambie. Entonces las aprobaciones expeditas solucionan el problema de que el inversionista pueda tener la oferta de producto de manera más oportuna. Estos son estos otros títulos, que son bonos que no están inscritos en el registro. Facturas, bonos que no están registrados, pero es otro activo. ¿Sí? Esto de familias de fondos opera solo para títulos inscritos, digamos, no cogería, porque este tipo de inversiones pues requiere que, digamos, la norma establece que la super tiene que hacer alguna evaluación de esto que significa para ellos. ¿Listo? Y entonces, con este escenario, pues esperamos que se genere competencia en esta industria y esa competencia genere especialización. Por lo tanto, a efectos del beneficio que se le puede dar al inversionista, consideramos que eso va a ser muy importante para la rentabilidad de los recursos, en diferenciación de productos, en mayor profesionalismo y muy importante en que nos enteremos que las oportunidades están ahí. Y eso es un poco lo que quería contarles del lado de fondos. Quedo abierto a sus preguntas y si no, seguimos con el tema de custodia. Muchas gracias. No sé si hay preguntas.